propias y ajenas. Es decir, nunca vamos a contar cuáles son las propias ni las ajenas, es decir, para que no sepan a quién le ha pasado eso. Pero bueno, algunas se pueden ver. Sí, como recuerda la doctora, es decir, aunque ustedes no lo crean, fuimos jóvenes. Sí. En algún momento lo fuimos. Todos fuimos, no te aflijas. ¿En serio? Sí. Bueno, entonces me Menos quedo mal, más tranquila. Y claro, cuando uno es joven y recién recibido, es decir, pasan un montón de cosas. Algunas, es decir, ni uno se da cuenta por el desconocimiento. Pero hubo, por ejemplo, sí, una abogada bastante joven que siempre vivió en Capital y por esas cuestiones laborales, es decir, consiguió un puesto de juez en la provincia. Y en dos provincias diferentes, por ejemplo. Bueno, en una de ellas, es decir, hay un tema muy interesante como juez de menores, es decir, como juez de menores lo que le llamaban de la totalidad, es decir, la parte civil, comercial y penal de los menores. En Formosa, capital, hay, de esto que les cuento hace muchos años, reservaciones indígenas y viven absolutamente aislados de la población. Algunos se van integrando, pero viven aislados. Solamente si uno entra en esos ámbitos puede conocer realmente cómo se mueven y lo que está pasando. De pronto a esa jueza le toca un caso penal. Un caso penal donde una muchacha menor de edad, por eso iba a ese juzgado de menores, estaba acusada de un asesinato. Del asesinato de su pareja. Entonces había que tomarle, lo primero era tomarle declaración. No hablaba castellano. No hablaba y no entendía tampoco. Entonces había sus intérpretes, no había intérpretes oficiales, es decir, acá por ejemplo sería impensado, o en este momento impensado, que un extranjero, como tenemos muchos, generalmente los chinos tenemos el gran problema en este momento, tienen su intérprete, si no son intérpretes oficiales y anotados, registrados en tribunales, no sirven para eso. Bueno, en Formosa y en esa época no había. Pero las que actuaban de intérpretes eran unas monjas de una congregación española que residía en el oeste de Formosa, pegado a Salta. Vino esa monja y ofició de intérprete. Entonces, la primer defensa es que decía que la muchacha estaba diciendo que reconocía el asesinato, que era lo lógico, había hecho lo que tenía que hacer según su tribu, eran pilagás, de la tribu pilagá. Había hecho lo que tenía que hacer y además eso ya lo había consultado con su jefe. Es decir, no entendía el por qué tenía que estar con otro jefe que era en tribunales, que era el juez, claro, imposible eso. Entonces, tratar de entender. Bien, ¿por qué lo hizo? Bueno, lo hizo porque en su tribu y sus leyes estaba totalmente justificado. Había visto por la orilla del río, en lo que ellos llamaban la playa, a su pareja con otra mujer. Es decir, el adulterio estaba absolutamente justificado. El crimen por el adulterio estaba justificado. Entonces, bueno, pero tampoco eso, para la ley argentina, no era la prueba de un adulterio. No importa. Para las razones de los pilagá era, ya estaba. Bueno, a ver, entonces uno piensa, pudo haber habido un acto de emoción violenta. ¿Cuándo lo vio? Y traducía a la monja ayer. Ayer era un imposible, porque esto venía, cuando llega al juicio tenía bastante tiempo. Bueno, ayer es la única palabra que tenía en el pasado. Lo había visto en el pasado. Bien, cuando lo mató, ¿cuánto hacía que lo había visto? También ayer. Es decir, no fue en el momento, no hubo emoción violenta para nuestra ley. ¿Y por qué eso? Es inocente, está justificado totalmente.
Bien, acá se planteaba el enorme problema. Menos mal que tenemos en la sala un penalista. Yo después les cuento el final. ¿Cómo se resolvía esto? Esto es interactivo, la charla. Bueno, es un tema que está muy candente hoy. Sí. Con los mapuches. Sí. Con los mapuches. Que, es más, ellos sostienen que la autoridad, que no hay otra autoridad y no pueden entrar a terreno sagrado. ¿Y entonces? ¿Dónde está el límite? Desaparecido? Este es un tema con las comunidades aborígenes y que realmente quien las ha vivido, quien las conoce, yo soy del interior, conoce, o sea, tienen otra cultura y otro mundo. Ahora, ¿qué aplico? ¿Ignorancia de la ley? La ley, según decía Savigny, la ley se presume conocida por todos. Y máxime, no las leyes muy finitas como las tributarias, los llamados derechos especiales. Un delito como el homicidio calificado, en este caso el asesinato, se supone que, o sea, no se puede alegar esa ignorancia. Y por sus costumbres, sus leyes propias, entiendo yo, ¿no? Es decir, ¿dónde sucedió el hecho? En territorio argentino. ¿Dónde está juzgada? En un tribunal local argentino. Bueno, emoción, violencia, ignorancia de la ley. Ahora, si vamos por el lado de los finalistas, ya la cosa se complica, porque podríamos estar en un caso de una suerte de error de culpabilidad, un error que excusa la culpabilidad, que es una doctrina también muy finita, no muy aplicada, es decir, depende de qué tribunal toque hoy día, pero estamos hablando de muchos años atrás, donde ni siquiera se hablaba del error ni de los derechos humanos, ni del error de tipo, ni en el error de prohibición. El error de prohibición, el error de culpabilidad, claro, me daría hoy un margen para tratar de entrar por ahí, que no conoció el injusto, que no pudo conocer el injusto, y por ahí yo trataría de entrarle por ahí, hoy. Pero no te ha tocado ser el defensor de la muchachita esta. Claro, no, pero es que en esos años que relata Marisa, ni siquiera se conocía acá. Sí, se conocía, Soler lo conocía. Hay datas de Soler, de Núñez más que de Soler todavía, que analizaban la doctrina finalista y ya se sabía quién era Melzel, pero claro, es Formosa, y en esos años, doctrina finalista, no ni hablar, eran todos causalistas puros de Soler, o sea, y así se tuvo que juzgar, claro. Ahora bien, el tema es, lo que yo veo es qué edad tenía la homicida. Y en ese momento era de 18 años, ¿no? Así, bueno, porque aún, o sea, ni siquiera era menor. No era menor, no, o sea, podía ser sometida a juicio. Claro, pero es decir, bueno, no condenada tal vez, claro. Entraba en ese margen de los tribunal 16, porque 18. No tenía, claro, ni siquiera pero tenía los 21. Condena, no hay. Es decir, claro, ahí lo que se tuvo que juzgar es decir, era un habitante del país. La ley era acá, el lugar era acá. Claro. Y, es decir, no hay otra autoridad, no había. Entonces sí hubo, es decir, como atenuante todo lo que, es decir, podía ella traer de su cultura propia, pero la condena estuvo. Y la anécdota que pasó, que parece que esa jueza no durmió por mucho tiempo. Por mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Qué sintió ella para eso? Y queda es decir, el juzgar a alguien, solo un día de prisión que uno decida que le pone a una persona, es decir, volver a pensar si fue justo o si no lo fue, queda mucho adentro. Así me ha contado esa abogada joven qué le pasó. Pero los jueces ahora no tienen ese cargo de conciencia.